La conquista de Tenochtitlan. Hernán Cortés llegó a Yucatán en la fecha de 1519. A lo largo de su caminata, Cortés realizó múltiples alianzas en contra de los mexicas, tlaxtecas, etc. En 1521 ocurrió la Noche Triste. En junio de 1521, la ciudad cayó en poder de los españoles. Consumación de la independencia. Hacia principios de 1821, Agustín de Iturbide desarrolló el Plan de Iguala, en el que proponía la formación de un imperio mexicano gobernado por Fernando VII y regido por una constitución. Iturbide entró en la Ciudad de México con su ejército trigarante o de las Tres Garantías el 27 de septiembre de 1821. La Guerra de Reforma. A partir de 1821, los liberales intentaron separar el poder eclesiástico del poder del Estado, y lo hicieron por medio de una serie de leyes que se incorporaron en la Constitución de 1857. Historia de Maximiliano. En 1861 se suspendió el pago de la deuda externa con Francia, Inglaterra y España. Así que en 1862 las tres potencias decidieron invadir México en un proceso de expansión y en demanda de sus deudas. En 1864 los franceses toman la Ciudad de México y declaran a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. El Porfiriato. En 1877, Porfirio Díaz asumió la presidencia con el Plan de Tuxtepec, donde se modificaba la Constitución para prohibir la reelección presidencial. Duró 30 años en el poder, terminando en 1910 con el Plan de San Luis, el 20 de noviembre de 1910, para derrocar la dictadura, convocar a nuevas elecciones y un reparto agrario para los indígenas. Entre 1910 y mayo de 1911, diversos grupos se alzaron en armas y la insurrección se extendió para casi todo el país. Pero el 9 de diciembre de 1954, la mujer obtuvo el derecho a votar en todas las elecciones. El 17 de octubre de 1953 apareció un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Movimiento estudiantil de 1968. El 2 de octubre de ese año se convocó a una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Unos minutos después de iniciada la manifestación, un helicóptero del ejército mexicano lanzó unas bengalas sobre la multitud. Con esta señal, militares, paramilitares y francotiradores abren fuego contra los 50,000 manifestantes. Moto de 1985. La mañana del jueves 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México quedó aturdida. Placas tectónicas, Cocos y Continental se deslizaron violentamente. En sus 2 minutos de duración, el gran sismo de 8.1 grados derrumbó un total de 400 edificios. En México, el unipartidismo estuvo encabezado por el PRI por más de 70 años, pero a consecuencia de corrupciones, devaluaciones, privatizaciones de empresas y otros motivos, dieron origen a protestas y guerrillas. Gracias a ello y a la creación de un instituto electoral, en las elecciones del 2000, Vicente Fox gana con el PAN. Puedo separarme de la presidencia de México sin pesadumbre o arrepentimiento, pero no podré mientras viva dejar de servir a este país. Soy muy mexicano, no tiene remedio, en donde he estado lo que me alimenta es México. México para mí representa el amor, la paz y todo aquello que es magnífico y maravilloso en el mundo. Los gobernantes son los que conocen los verdaderos problemas de México y son también los que saben cómo resolverlos. El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse. Esto es permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. La mexicanidad es una manera de no ser nosotros mismos, una reiterada manera de ser y vivir otra cosa. La resignación es una de nuestras virtudes populares. Más que el brillo de la victoria nos conmueve la entereza ante la adversidad. En el continente americano, en el hemisferio norte. Parte de su territorio se encuentra en América del Norte y el resto en América Central.
Artículo 42 de la Constitución Política de México especifica que el país está integrado por entidades federativas, islas, arrecifes y cayos en los mares adyacentes. La geografía de México se ha modificado a lo largo del tiempo. Actualmente se está como cifra oficial 1.9 millones de kilómetros cuadrados de superficie continental. En América, México ocupa el quinto lugar en extensión territorial. Se firma en 1848 el Tratado de Paz y Amistad de Guadalupe Hidalgo, en el cual México pierde el 51% del territorio nacional. En 1853 se modifican nuevamente los límites al firmarse la venta de la mesilla. México está organizado como una república representativa, democrática y federal. Está dividido políticamente en 32 entidades federativas. La mayoría de los estados del país utiliza la zona centro como uso horario. La República Mexicana colinda al sur con Belice y Guatemala y al norte con Estados Unidos. El relieve del país es muy variado, pues tiene altiplanicies, llanuras, elevaciones, etc. Cultura 2, ya. En México los principales cultivos son el arroz palay, el frijol en grano, el trigo, el algodón en semilla, la cebada, la soya, el ajonjolí, el sorgo en grano, maíz en grano y el cártamo. México se ha caracterizado por ser un país ganadero. Tiene grandes áreas donde se crían bovinos, porcinos, ovinos, entre otros. La producción pecuaria de México se divide en 4: la miel, la leche, el huevo y la carne en carnal. La explotación minera se practica principalmente en las zonas de Guanajuato, Taxco, la Sierra Gorda, Pachuca y en Querétaro. México es uno de los más importantes productores de plata, celestita, sulfato de sodio, bismuto, manganeso, sal, yeso y cobre. México es una nación que consume pescado y en general productos marinos en cantidad suficiente. Existen 52 ríos importantes en México. Las principales cadenas montañosas de México son la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur y la Cordillera Neovolcánica. Los principales climas son los polares, los templados lluviosos, tropicales lluviosos y secos. Comercio, 2.042.641. Tasa de natalidad, 19.02 nacimientos. 1000 habitantes. Hombres en el país, 58 millones. Mujeres en el país, 61 millones. 2. Transportes, correos y almacenamiento, 17.989. Número de habitantes, 119.530.753 habitantes en México. Servicios financieros y de seguros, 23.761. Tasa de mortalidad, 5.24 muertes, 1000 habitantes. Tasa de natalidad, 19.02 nacimientos. 1000 habitantes.